Esta es una asesoría para complementar lo del último taller que deben entregar en 2 días. Pues, la verdad, los ejercicios no son tan largos, bueno, largos en el sentido de interpretación, ¿bien? Aunque sí, pues, hay algunos ejercicios de los que les envié que tienen como 8 incisos, pero, pues, en realidad es como copiar y pegar muchas cosas. Bien, Profe, cuéntame, ¿sabes? No Kelly, hubo punto bono porque fue en pareja. ¿cómo? Esta vez en el parcial no hubo punto bono porque fue en parejas. Muy bien. Esta No. vez no puse punto de bono. Creo que el bono, pues, lo tenían al lado de ustedes y además también tenían internet de ayuda, entonces no le vi sentido. Bien, Profe, internet no lo salva uno en esos casos. bueno, uno no sabe. Si Ah, saben buscar bien, sí. no, yo no sé buscar. Bueno, No sé ni usar mi calculadora. bueno, entonces vamos a hacer un pequeño repaso de esta sección. Pues el concepto de elasticidad de demanda es bien interesante, pero bueno, comencemos con unos conceptos iniciales. Bueno, cuando ustedes estén analizando mercados en especial, recuerden que todo esto es aplicado, pero obviamente estos conceptos también se pueden trabajar un poquito más general. Entonces, una manera en que uno puede identificar, bueno, cuestiones de precios, por ejemplo, es saber qué artículo, qué acción, qué criptomonedas, si les gusta también eso, es rentable a lo largo del año, bueno, de un tiempo dado. Por ejemplo, usualmente uno lo mira por años, pero podría ser mensual, podría ser diario, porque también depende de lo que usted necesite hacer, ¿ok? Entonces, una pregunta que uno se puede hacer es, bueno, yo aquí hablé de acción, pero en realidad podría ser un artículo, podrían hacer muchas cosas. Entonces, ustedes tienen un artículo que van a comprar, pero quieren mirar varias opciones y quieren mirar cuál es la que más rentabilidad les va a dar a lo largo de cierto tiempo. Pues uno usualmente lo analiza anualmente, pero como les digo, la unidad de tiempo puede variar. Puede ser diaria, puede ser mensual, etcétera. Entonces, Eh, bueno, la motivación del concepto de la razón relativa de cambio es esa. Entonces, ustedes tienen varias cosas que quieren comprar, digamos artículos, acciones, etcétera, y ustedes están comparando cuál es la que les puede dar mayor rentabilidad a lo largo del tiempo, analizando sus razones de cambio actuales. Por ejemplo, ustedes pueden, a partir de los datos, ya sea de la bolsa o ya sea de los precios que se manejen, saber más o menos si el precio de un artículo está aumentando a lo largo del tiempo. Bien, entonces, esa razón de cambio de crecimiento o de decrecimiento, adivinen quién es. Pues la derivada de esa función. En este caso estaríamos hablando del precio de esa acción. Pero como les digo, la definición que dan en el libro es una definición general para cualquier función que dependa de una variable. Aquí la llamamos pues la variable X, pero realmente podría ser el tiempo, podría ser diferentes tipos de funciones. Por ejemplo, si estamos trabajando la ecuación de precio-demanda, la variable podría ser la demanda o podría ser el precio. Bien, entonces estas variables realmente no es que sean fijas, o sea, no es que siempre sea la X, etcétera. Pero aquí nos dan la definición general de razón relativa de cambio. Básicamente lo que se está comparando es cada cuánto, o sí, cada cuánto crece o decrece esa función y lo relaciono con el valor original, porque estamos trabajando la derivada en el punto y la imagen de la función en el punto. Bien, entonces lo que estamos es analizando es esa razón de cambio, qué tanto aumenta o disminuye
en relación al valor de la función original. Ahorita vamos a hacer la interpretación en economía, pero pues matemáticamente dividir la derivada entre la función, lo que tú estás haciendo con la derivada es una razón de cambio de la función respecto a la variable x. Y recuerden que esa razón de cambio te indica qué tanto crece o decrece esa función. Y si lo divides entre la función, lo que te va a generar es un valor que representa, eh, pues es un indicador realmente que les va a hablar sobre el crecimiento decrecimiento, perdón, de la función respecto a el tiempo, pero además se hace un promedio con la imagen de la función en ese punto dado. Bien, hay una cosa bien interesante y es que este valor también se puede interpretar como la derivada del logaritmo de la función que estemos trabajando. Bien, entonces a veces también se le da el nombre de derivada logarítmica de una función. Bien, entonces esa es la definición como formal de la razón relativa de cambio. Y otra cosa interesante es que este es un valor que siempre va a estar entre 0 y 1. Bueno, la demostración de eso es un poquito más cansona, pero por eso mismo es que ese valor se multiplica por 100 para poder hablar de la razón porcentual de cambio. Bien, entonces ese valor como número representa eh, un indicador, o sea, tengan en cuenta que eso es un indicador. Yo les había contado a ustedes en clase que uno a veces tiene que tener mucho cuidado con los indicadores porque un indicador solamente da una idea general de lo que está pasando, pero puede que la realidad sea muy diferente. Pero estos indicadores te pueden ayudar a decidir, por ejemplo, en el caso de economía, para poder identificar cuándo un precio está obteniendo cierta ganancia, si se conoce cada cuánto cambia el precio a lo largo de un intervalo de tiempo, que puede ser años, meses, días, etcétera. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta acá? Kelly, Ana, Estefanía. Sí, señor. Ok. Bueno, aquí solamente les hice un resumen de formulitas. Entonces, como les decía, en economía, la parte más importante es que la razón porcentual es la que más se utiliza. Porque, bueno, de todas maneras, utilizar la razón porcentual de cambio o la razón relativa de cambio es lo mismo. La única diferencia es que una se multiplica por 100 y la otra no se multiplica por nada. Entonces, interpretar una o la otra es la misma cosa. Pero la razón porcentual de cambio tiene una utilidad adicional y es que ese porcentaje te va a indicar qué tanto crece o decrece ese precio en un periodo de tiempo dado. ¿Bien? Entonces, si esa razón de cambio te da un porcentaje, quiere decir que aumentó ese porcentaje. Y si esa razón de cambio es negativa, pues quiere decir que en vez de aumentar, está decreciendo. ¿Listo? Entonces acá podemos escribir, porque dense cuenta que al multiplicarla por 100, bueno, me puede dar un número entre 0 y 100, Ahí me pero confundo. cuéntame, Kelly. ¿La porcentual es la única que indica el crecimiento o el decrecimiento? ¿La relativa no? No, también, solamente que con la porcentual es más fácil de entender, porque te está diciendo cuánto porcentaje creció comparado con el precio que se estaba analizando. Ah, ya. ¿Vamos bien, Kelly? O sea, por eso es que esta es la que tiene más utilidad, por lo menos en el campo de ustedes. La razón relativa de cambio nos puede dar un decimal y pues bueno, el decimal es muy lindo, pero te está indicando solamente un número que a la final vamos a tener que intentar interpretar. Entonces es más fácil de interpretar el porcentaje. ¿Listo? A eso me refiero a que es más importante.
porque se puede ver directamente como un porcentaje. Pero como les decía, trabajar con uno o trabajar con el otro, realmente pues no pasa nada. O sea, ustedes pueden trabajar con la razón relativa o con la razón porcentual, porque la única diferencia que tienen es que una se multiplica por 100 y la otra no. Entonces, como tal, podemos trabajar con cualquiera, pero me parece que es más útil la razón porcentual porque tú puedes indicar, mira, aumentó tanto porcentaje. Entonces, me parece que es importante comprar esta acción. Pero del mismo modo, también nos puede dar un valor, por ejemplo, negativo. Y ella indicaría un decrecimiento, una pérdida de valor. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta acá? Ana, Sí, ¿estás ahí, señor. no? Ok. Bueno, otra cosita interesante, bueno, antes de entrar a a la elasticidad de la demanda, es la siguiente. ¿Se acuerdan que cuando trabajamos en clase, yo les decía que usualmente el precio y la demanda tienen una relación de amor-odio, ¿no? O sea, si una aumenta, la otra disminuye y viceversa. ¿Listo? Entonces, hay una cosa interesante y es que si ustedes tienen un artículo, acción, lo que sea, y aumentan su precio, eso puede generar o usualmente genera que su demanda disminuye. Pero en general, pues, o sea, eso es lo que usualmente ocurre, pero pueden haber casos donde no. Sí, por ejemplo, pues eso es más visto, por ejemplo, en acciones, incluso en criptomonedas, cuando se genera un hype, o sea, se genera, digamos, una extrema necesidad de compra y Entonces, aún si los precios están elevados, la gente sigue y sigue y sigue comprando. por ejemplo, los bienes de primera necesidad, ¿no? Bien, pero como yo les decía, también dependería de ciertos efectos adicionales que estén aplicándose en el mercado. Porque, por ejemplo, si tú tienes, eh, no sé, un paquete de papel higiénico, de toallitas sanitarias, etcétera, y los pones a un precio muy elevado, normalmente, pues eso es muy poco probable que te genere ganancias. Pero ya si, por ejemplo, estamos en una pandemia o en una, ¿qué esto? Por ejemplo, sí, o sea, un problema de índice, por ejemplo, climático, etcétera, pues en esos casos a la gente no le va a importar y va a querer el artículo valga lo que valga. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa en este tipo de cosas? Si ustedes tienen una función que más o menos predice eh, el precio de un artículo, ustedes quisieran saber, bueno, si yo tengo el precio en este valor, quiero mirar si al aumentar el precio otro poco, su demanda no decrece. Y queremos ir analizando hasta llegar a un punto en donde el precio se puede aumentar y su demanda no decaiga, o sea, siempre vaya creciendo la demanda, aun cuando el precio se eleva. ¿Listo? Entonces, esta es una pregunta que ustedes también se van a tener que responder mucho cuando estén en la vida laboral. Entonces, cuando al aumentar un precio implica un aumento en la ganancia de ese artículo, acción, lo que sea. ¿Listo? Y acá también entra algo importante y es que recuerden que usualmente el precio y la demanda están relacionados. Nosotros hablamos de las ecuaciones de precio y demanda, ¿no? Y usualmente la demanda se toma como una función que depende del precio. Pero también había otra cosita de esta función y era que al tener esta condición, o sea, si al aumentar el precio su demanda disminuye y lo vemos en términos de una función, lo que quiere decir es que usualmente la derivada de esa función demanda respecto al precio es negativa.
¿Por qué? Pues porque estamos diciendo que esa función es decreciente, porque su demanda disminuye al aumentar el precio. ¿Bien? Entonces, usualmente se tiene que la derivada perdóname, la derivada de la demanda es negativa, ya que f de p es decreciente. O bueno, teóricamente es decreciente. ¿Listo? Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y yo cómo respondo esta pregunta? ¿Será que sí hay posibilidad de aumentar el precio de tal manera que la ganancia también aumente? Aquí es donde entra la elasticidad de la demanda. Entonces, la elasticidad de la demanda básicamente relaciona los cambios en la demanda con el cambio de precio. Bien, entonces, la elasticidad se define como la razón relativa de cambio de la demanda entre la razón relativa del cambio de precio, y aquí hay algo raro y es que se le pone un menos. Bien, ustedes me podrían decir, bueno, ¿y por qué es negativa? Ahorita, cuando veamos a qué es igual, ¿qué es esto? Pues nos vamos a dar cuenta por qué se le pone ese menos. Bien, entonces, como es la razón relativa de cambio de la demanda, recuerden que la razón relativa es la derivada del logaritmo de la función que estemos analizando, la razón relativa. En este caso, sería la derivada del logaritmo de x, porque recuerden que x representa la demanda. Y la razón relativa del cambio de precio, pues es la derivada del logaritmo de la función precio. ¿Listo? Entonces, en este caso, recuerden que habíamos dicho que la demanda era una función que dependía del precio, que habíamos dicho esto. X era f de p. Entonces uno reemplaza x en términos de f de p y la derivada del logaritmo pues queda igual. ¿Y qué es lo que pasa? Pues se utiliza cálculo para calcular la derivada de ese logaritmo de f de p, que es f de p sobre, perdóname, acá puse algo que no es. Acá es f de p, este es f de p, y acá es f prima, f prima de p. Sí, porque es la derivada del logaritmo, 1 sobre la función por la derivada del logaritmo. Lo que está dentro del logaritmo, que es la derivada de f en este caso. La derivada queda arriba. Bien, ahora sí. Esa derivada del logaritmo de f de p sería f' de f de p sobre f de p, y lo dividimos entre la derivada del logaritmo de p, pero fíjense que estamos derivando respecto a p. Entonces sería 1 sobre p por la derivada interna respecto a p que les da p. Luego podemos utilizar extremos y medios o orejita, como lo quieran llamar, y obtendríamos f' de p por p por f' de p y f de p por 1, pues f de p. Y obtenemos este valor que también es un indicador. Bien. Bueno, y ustedes me podrían preguntar, profesor, pero la elasticidad, ¿por qué es negativa? Bueno, recuerden que de la observación que les hice por acá, al ser la función precio-demanda decreciente, la derivada es negativa. Entonces, uno lo que usualmente busca en estos indicadores es que sea un indicador, bueno, en este caso, que sea positivo, aunque realmente podría ser de diferentes formas, porque la función f no la controlamos. Pero en el caso de la economía, o sea, cuando estamos trabajando con precios, fíjense que este que está aquí es negativo, porque habíamos dicho que la derivada de la demanda, como es una función decreciente, es negativa. Pero la demanda y el precio son funciones ¿cómo? ¿Será que un precio puede ser negativo o una demanda puede ser negativa?
¿Ustedes qué dicen? Por ejemplo, un huevo les puede valer menos 200 pesos. O sea, el tendero le da a usted 200 pesos y usted se lleva el huevo. Entonces, fíjense que de estas funciones, hay funciones que ya por defecto deben ser positivas. ¿Listo? Entonces, el precio debe ser un valor positivo porque se supone que es lo que tenemos que pagar. Y pues el precio de un artículo, como se supone que tiene que ser una ganancia en cierto sentido, bueno, o el dinero que ingresa más bien, pues debe ser una cantidad positiva. Lo mismo para la demanda. No puede haber demanda negativa. ¿Listo? Entonces, este signo menos se le pone solamente para que la elasticidad, en términos generales, represente un valor positivo o un indicador positivo. ¿Vamos bien? Hasta Sí, aquí, señor. ¿alguna duda, alguna pregunta? Entonces, este menos es solamente para que, entonces este signo es para que EDP sea positivo. Sea positivo en teoría. Bien. ¿Por qué les pongo en teoría? Porque a veces cuando uno hace el análisis de una función, no tiene en cuenta cuándo es positiva o negativa. Entonces les pueden dar cosas raras si no tienen en cuenta estas hipótesis. Por ejemplo, que la función precio es positiva y que la demanda, que es FDP, también es positiva. Entonces, si ustedes hacen un gráfico cualquiera, por ejemplo, imagínense una función, algo así, por acá abajo y se fue. Entonces, cuando uno a veces hace gráficos de cualquier tipo, a veces uno no tiene en cuenta las hipótesis del problema. Entonces, por ejemplo, si esta es el eje del precio y este es el eje de la demanda, precio y demanda, y este era X igual a F de P, fíjense que acá solamente nos va a interesar los valores del precio en donde la función es positiva. O sea que sería hasta acá y de pronto este pedacito. Pero los pedazos donde esa función es negativa no me importan. ¿Vamos bien? Entonces, como les digo, en teoría, uno espera que la elasticidad, perdón, de la demanda sea siempre positiva. Pero tal vez si ustedes tienen un gráfico un poco raro y no hacen el análisis, eh, tocaría de pronto analizar dominios, mirar dónde esa función es estrictamente positiva, etcétera. O si no, podemos llegar a cosas como esta. Y por ejemplo, les pueden dar elasticidades negativas como tal. Y ustedes me pueden decir, pero ¿por qué si la elasticidad es un número positivo? Bueno, ahí es donde pueden haber problemas. ¿Vamos bien? Bueno, yo aquí les hice una cosita que se ve al comienzo como rara, ¿no? Que les digo que la razón relativa de cambio de la demanda es la elasticidad multiplicando por la razón relativa del cambio de precio. Entonces me dirán, bueno, ¿y usted dónde sacó eso? Bueno, precisamente de esta división. Bien, básicamente lo que hice fue, para que se den cuenta dónde la saqué, por eso fue que dejé los mismos colores también. Lo que mandamos a multiplicar al otro lado fue esta razón relativa del cambio. Pasaría al otro lado a multiplicar, ¿no? O sea, todo esto que está acá, como está dividiendo, si lo despejo, pasaría al otro lado a multiplicar. Y eso es lo que representa esta ecuación. Entonces, esta ecuación a veces es muy útil porque con eso uno puede interpretar
¿qué pasa con el cambio de la demanda y el cambio del precio en base a la elasticidad de la demanda? ¿Listo? Entonces ahorita con unos ejercicios, pues vamos a ir mirando la utilidad de cada una de estas cositas. Otra cosa interesante es que la demanda también tiene unas formas de interpretar, ¿no? Porque yo me imagino que ustedes vieron una tablita. Y bueno, yo podría eh, tomarla y ponerla acá. Espera un momentico, que quiero aumentar esto. Mm, Y pues ya con esto podemos hacer ejercicios. ¿Les parece? Y lo hacen pero en inglés. Qué pena con ustedes. Era mi perrito. Anda. Denme un momentico. Listo. Entonces, pues voy a copiar esta tablita, que es la tablita para interpretación de la elasticidad, indicando si la elasticidad es elástica, inelástica o unidad. Ok. Bueno, algunos de ustedes también podrían analizar una cosa, y es que aquí habían como unas conclusiones raras, ¿no? Por ejemplo, te decían que, bueno, inelástica es cuando la elasticidad de la demanda está entre 0 y 1. Vamos a ponerla con amarillo. Ujú. Entonces, si la elasticidad entre 0 y 1 es inelástica. Y acá es la más importante porque en ese caso, al aumentar el precio, aumenta la ganancia. Recuerden que el revenue era, bueno, este sería más bien el ingreso. Ingreso. Y acá este también es el ingreso. Cuando es elástica, lo que quiere decir es que al aumentar el precio, la ganancia va, el ingreso, perdón, disminuye. Y pues si el ingreso disminuye, también van a disminuir las ganancias. Por eso es que también se habla en términos de ganancia. Esto hagámoslo con moradito.
Y como les decía, aquí en teoría se toma como si la elasticidad de la demanda sea positiva. ¿Listo? En ese caso, no hay cambio ni del precio ni de la demanda. O sea, tienen el mismo porcentaje de crecimiento o de decrecimiento. Entonces, no hay lío a la hora de analizar el ingreso como tal. ¿Listo? Entonces, ustedes me pueden preguntar también, bueno, profesor, ¿esta interpretación de dónde sale? Bueno, básicamente sale de recordar qué era el ingreso. Recuerden que el revenue o ingreso se define como R de X, que es, perdón, R de P o R, que era X por P. O sea, era la demanda multiplicada por el precio. Y se relaciona la derivada de esa R con la elasticidad de la demanda. Porque al final, esto de acá sería F de P por P, ¿no? Porque recuerden que ahí estamos suponiendo que la demanda es función del precio. Y bueno, uno aquí puede calcular la derivada, que esta sería la derivada de un producto respecto a P. Entonces, R' de P, viendo a la función revenue como una función que depende del precio, pues es la derivada de un producto, que sería F' de P por P, más F de P por la derivada de P respecto a P, que es 1. O sea que sería multiplicado por 1. Y ahora, aquí se puede factorizar lo siguiente. Aquí podemos hacer R' de P es igual a F de P factor D. O sea, vamos a sacar como factor común a las malas F de P. Pero ustedes me dirán, bueno, ¿y yo cómo saco un factor común a las malas? Pues básicamente todos los elementos que estén dentro de ese factor, o sea, lo que vamos a sacar factor común, se dividen por F de P. O sea que va a quedar F' de P por P dividido entre F de P más 1, porque ese sí tiene F de P multiplicando. Y de aquí obtenemos F de P por, fíjense que esta cosita que está acá, lo voy a poner con rosadito, por ejemplo, esto que está acá, tiene que ver con la elasticidad de la demanda. Porque miren que habíamos dicho que la elasticidad era, de aquí podemos decir que la elasticidad es P por F' de P entre F de P, pero con un signo menos. O sea que PF' de P sobre F de P, quitando el signo y pasándolo al otro lado a multiplicar, es negativo E de P. Entonces, esto que está acá, pues fíjense que es lo mismo que está acá. O sea que esto es menos la elasticidad de la demanda más 1. Y de ahí es donde se sacan estas conclusiones de demanda inelástica, elástica o que permanece igual, que es cuando el EDP es 1. O sea, fíjense que ahí, si el EDP es 1, te quedaría menos 1 más 1, o sea que es 0. Y quiere decir que la derivada del revenue del ingreso es 0. Y si la derivada es 0, quiere decir que la función es constante. O sea, en ese caso, si se hace el cambio de precio, pues no hay cambio en el ingreso de ese producto. Y tampoco pues va a haber cambio en la demanda. ¿Vamos bien? Entonces, del análisis de este pedacito es que nacen estas interpretaciones. ¿Listo? Entonces, ahí va a depender si esta cosita es mayor que 0, menor que 0 o igual a 0, que es cuando se define
los casos de unidad, que es cuando menos E de P más 1, o sea que E de P es 1. Se define el caso de la unidad. Cuando es mayor que 0, en ese caso la elasticidad es más pequeña que 1, o sea que este es el caso de, de la elasticidad y la demanda, que sería inelástica. Y este sería el caso cuando es elástica. ¿Vamos bien? De ahí es donde sale toda esta tabla, porque es que sí, muy bonito decir la elasticidad es mayor, menor o igual a 1, pero el problema es la interpretación. Y por lo menos en la parte del ingreso, que es la que nos interesa, pues esa es la importancia del concepto de la elasticidad en la demanda para concluir cambios o crecimiento en el ingreso de un artículo, del precio de un artículo, una acción, etcétera. ¿Vamos bien, chicos? Sí, profe. Bueno, yo creo que ahora sí podemos empezar con ejercicios. Bueno, yo les había dejado a ustedes. Esperen que es que acá tengo un computador y está molestando. Bien. Bueno, cuéntenme ahora sí qué duditas tienen. Ana, Estefanía, Kelly, Dina, Marta. Profe, no lo escuché, qué pena que dijo. Ah, que ahora sí, cuéntenme qué duditas tienen. Profe, pues yo creo que hay que empezar con ejercicios para entenderlo un poquito mejor. Dale, déjame que quiero mirar cuáles fueron los que les dejé. Este es el Barnet. Ujú. Yo les dejé de la 2.7. Ah, bueno, pues de la 2.7 ¿tuvieron duda? No creo, porque eso fue lo que hicimos en clase. O si tuvieron duda. Yo les dejé el 52 de tarea. Ok, nos dan la ecuación precio-demanda. Bien, bien. Ok. Yo creo que podemos hacer el 51. Denme un momentico y voy a tomar aquí una fotito para no tener que ir y volver. Listo. Entonces vamos a hacer el 51. ¿Ok? Que pues se parece muchísimo al 52, que es el que les toca hacer. Vamos a ver. Que se ve feo, ¿no? No se ve. Sí, se ve todo pixelado. Pero no, yo lo aumento y creo que mejora. Ahora sí, Sí, profe. ahí. Bien, en este problema me dan la ecuación precio-demanda y me dicen que, bueno, es esta que está acá. Entonces, empecemos. Vamos a ver con la A. Me dicen, expresa la demanda como una función del precio P. O sea que despejemos la X. Eso es lo que me están diciendo. Porque recuerden que la demanda, perdóname, la demanda X, pues es esta. Entonces vamos a despejar la X de esa función que me dan. Creo que en este caso 0.005x es 30 menos P. ¿Listo? Y aquí X sería igual a 30
entre 0.005 menos P entre 0.005. ¿Listo? Y pues ustedes pueden mirar cuántos son esos valores, si quieren en la calculadora, que creo que eso va a dar algo un poquito grande. Porque si ustedes dividen un número por un número que sea más pequeño que 1, o sea, entre 0 y 1, eso usualmente te da un valor más grande. 6.000. O sea, 6.000. Ujú. Menos. Y creo que también puedo mirar cuánto es 1 dividido entre 0.005, que sería 200. ¿Vamos bien? Y esta sería la ecuación precio-demanda. Profe, ¿por qué uno? Ah, porque esta P tú la puedes hacer a un ladito para que no moleste. Y si la haces a un ladito, arriba tienes que dejar a alguien como numerador. Pues podemos dejar el 1. ¿Vamos bien? Ujú. O sea, lo que calculamos fue esta división y la multiplico por P, que fue 200. Ah, ya. ¿Listo, Kelly? Sí, señor. Ok. Entonces, esa sería la ecuación precio-demanda. Sí, porque es que si la dejamos así como división se ve feo, ¿no? Más bonito, un 200 y un 6.000. Listo. Ok. Entonces, vamos a encontrar la elasticidad de la demanda. Podemos utilizar lo siguiente. Fíjense que esto realmente es el FDP de la formulita que estaba por acá, porque recuerden que habíamos dicho que X era FDP, ¿no? Recuerden por acá que X es FDP. Y la idea es encontrar quién es esa función. ¿Listo? Pues ya la encontramos. Y es 6.000 menos 200p. Entonces, tenemos que calcular, o sea, pues no es necesario utilizar esta definición así gigante de la razón relativa de cambio de la demanda entre razón relativa de cambio de precio. Pero podríamos utilizar más bien esta formulita. Entonces, para eso necesitamos saber quién es f de p y quién es su derivada. ¿Listo? Entonces, para la parte B, podemos utilizar como fórmula de elasticidad, pues la que tenemos arriba, pero sin tanto color y sin tanta cosa. ¿Listo? Entonces, denme un momentico. Yo creo que esto lo va a pegar aquí abajito. Ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, porque aquí arriba tenemos que f de p es 6.000 menos 200p. Y me pueden calcular de una vez la derivada de la demanda, o de f de p, que es lo mismo. ¿Cuánto es esa derivada respecto a p? O sea, aquí la variable no es x, sino que es p. ¿Vamos bien? ¿Cuánto sería esa demanda? Bueno, la derivada de la demanda, perdón. ¿Qué derivada, profe? Ah, la derivada de esta función Ah, respecto a p. O sea, la variable es p, no es x, sino que es p. Sería 200, ¿no? Menos 200. Muy bien, Ana. Sería negativo 200. Ustedes me pueden también decir, ¿y por qué negativo 200? Bueno, si ustedes necesitan derivar una función respecto a una variable que no es x, pues imagínensela en un universo paralelo con x. Recuerden que aquí la variable la estaríamos tomando como p. ¿Bien? Entonces lo pongo en una nube porque lo único que hice fue cambiar la p por x. Pero recuerden que aquí la x es la demanda. Entonces, utilizar esa misma variable va a ser un dolor de cabeza. Pero
ustedes se lo pueden imaginar en una nubecita y decirme cuánto es la derivada de esta función respecto a x. Pues va a ser la misma derivada de la función de abajo respecto a p, cambiando la p por x al final. ¿Listo? Entonces, como dijo Ana, la derivada es negativo 200, porque pues sería lo mismo que derivar respecto a x, 6000 menos 200x. 6000 es una constante, la derivada es 0. Y menos 200x, saco el menos 200 y lo multiplico por la derivada de x, que sería 1, que en este caso sería la derivada de p respecto a p, que es 1 también. ¿Vamos bien? Ahora, lo que vamos a hacer es reemplazar quién es f de p y quién es f' de p. Porque la p, pues, es la variable que estamos utilizando. Entonces, el precio, que es p, ese se queda ahí quieto, él no cambia. Pero lo que sí cambia es f de p y f' de p. ¿Listo? Entonces sería menos p por la derivada que es negativo 200 dividido entre 6000 menos 200p. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Marta, Estefanía, Kelly, Ana. Ok. Bueno, podemos multiplicar lo que está arriba y esto sería 200p dividido entre 6000 menos 200p. Y esa sería la elasticidad de la demanda. Bien. Bueno, ¿cuál es la otra pregunta? Entonces ya hicimos A, ya hicimos B. Ahora te dicen, ¿cuál es la elasticidad de la demanda cuando P es $10? Pues donde aparezca la P, vamos a reemplazar por 10. Entonces, C, me están diciendo que P es $10 y me preguntan quién es E de P. ¿Vamos bien? Señoritas. Ok. Pues eso es lo que vamos a hacer. Tomemos C de P y donde aparezca la P vamos a poner un 10. Yo sé que a ustedes con colores les gusta todo, pues hagámoslo. Entonces donde aparezca la P vamos a poner 10. Entonces aquí sería 10, elasticidad cuando el precio es 10. Y aquí multiplicado por 10. ¿Vamos bien? Bueno, ¿cuánto me da eso? Calcúlenme 12. eso, por favor. Sería 2000 en el numerador y 4000 en el denominador. Muy bien. O sea que la elasticidad en 10 es... ¿Cuánto es 2000 entre 4000? 0,5. Muy bien. La elasticidad es 0.5. Y ahora vamos a mirar si esa elasticidad es más pequeña que 1, más grande que 1 o igual a 1. Entonces, incluso acá podríamos de una vez si la elasticidad es inelástica, elástica o si es unidad. O básicamente que no hay cambio. Entonces, Creo en que es este caso, inelástica, si no estoy mal. muy bien, porque en este caso es menor que 1. Entonces, si vamos a la tablita, si es menor que 1 es inelástica y en ese caso es donde nos puede servir subir un poco más el precio. ¿Listo? Entonces, en Si lo este quiero en caso, porcentaje, profe, solamente multiplico el 0,5%.
No, es que ya la elasticidad no representa un porcentaje. Ya la elasticidad, como te digo, se interpreta en términos de que si el precio, al aumentar el precio, ¿qué pasa con el ingreso bruto? O sea, el ingreso por ventas. ¿Listo? Entonces, en términos de la revenue, si el precio aumenta, pues en este caso el ingreso también va a aumentar. Pero usualmente eso es para cambios muy leves de precio, por ejemplo, para $10.5 o máximo hasta 11. Ya para valores mayores, o sea, cuando están muy alejadas del valor original, que en este caso es 10, pues lo mejor es calcular la elasticidad en ese nuevo precio y deducir qué pasa. Porque recuerden que aquí estamos hablando de cosas que tienen que ver con la derivada. Y la derivada es un concepto local, o sea, es un concepto para valores muy cercanos al punto donde estemos analizando. ¿Listo? Yo no les puedo decir, por ejemplo, la elasticidad me dio menor que 1, entonces le puedo subir otros $10. No, porque pues si comparamos 10 y le aumento otros 10 sería 20 y esos dos valores están muy alejados. ¿Sí? O sea, cuando uno analiza la elasticidad es para cambios pequeños de precio, pero ya cuando es un cambio muy grande, no tocaría analizar la elasticidad en ese nuevo precio y decidir qué hacer. ¿Vamos bien? Entonces, en este caso, la elasticidad de la demanda cuando el precio es $10, es inelástica. Bien. Entonces, se puede interpretar en términos de la demanda también, que era la parte de acá, que quiere decir que la demanda no es sensitiva a cambios en el precio. Es decir, que si yo aumento el precio, la demanda puede continuar aumentando. ¿Listo? En ese caso. Pero entonces fíjense que cuando hablamos de la palabra sensitivo, quiere decir a pequeños cambios. No estamos hablando de un cambio, pues, absurdamente grande en términos del precio. ¿Listo? O sea, no es lo mismo subirle un precio 50 pesos, 100 pesos, a subirle 100.000 o 20.000. O sea, no tienen que ser cambios tan bruscos. ¿Vamos bien? Entonces, tengan en cuenta que esto, al ser un indicador, este indicador, perdón, de lo que habla es de cambios leves, cambios suaves en el precio, no cambios muy fuertes. ¿Listo? Bueno, miremos a ver cuál era la otra preguntita. Bueno, te preguntan, ¿cuál es el porcentaje de cambio en la demanda aproximadamente? ¿Vamos bien? Pues fíjense que me están hablando del porcentaje de cambio de la demanda. Bueno, pero si el precio incrementa un 10%. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y yo cómo respondo eso? Para eso vamos a utilizar la ecuación que les había dado por acá. Esta ecuación que está acá. ¿Listo? Porque ustedes habrán dicho, bueno, este menos se lo puedo poner aquí a la elasticidad. Bien, entonces ahora sí, respondamos la otra pregunta de la pregunta C. Te dice, si el precio se incrementa un 10%, o sea que ahí lo que me están dando es la razón relativa del cambio de precio. Me están diciendo que, déjame yo copio acá esto. Me están diciendo que en este caso, la razón relativa del cambio de precio es aproximadamente el 10%. ¿Bien? Perdón, razón relativa no, la razón porcentual. Sería la razón porcentual del cambio de precio es el 10%, porque te están dando un porcentaje.
¿Bien? Profe, abajo también dice relativa. Donde está en rosado. Espérate. Abajo. La razón de cambio porcentual. Sí, no. ¿Qué pasó? Kelly, ¿qué pasó? Que donde está en rosado en la parte de abajo también dice relativa. No, pero es porcentual, la Por que te eso están dando en la hipótesis. sí, pero dice relativa. Ah, sí, sí. No, es que en la ecuación es relativa. La cosa es que recuerden que ustedes pueden pasar de una a la otra, ya sea multiplicando por 100 o dividiendo por 100. ¿Listo? Entonces, yo necesito es encontrar la razón relativa del cambio de precio. ¿Bien? Porque te están preguntando... Ah, también el cambio porcentual, o sea, este que está acá. Bueno, podemos decir lo siguiente, bueno, en este caso anotan esto, pero entonces esta ecuación también se puede ver así. Si tomamos la ecuación de arriba y la multiplicamos toda por 100, o sea, si multiplico este valor por 100 y este valor por 100, como estamos multiplicando por el mismo valor a ambos lados de la igualdad, pues la igualdad no cambia. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué multiplicamos por 100 un lado y el otro también? Bueno, pues porque recuerden que para pasar de la razón relativa a la porcentual es solo multiplicar por 100. Entonces, si ustedes multiplican por 100 la razón relativa, pues se vuelve la razón porcentual. Y si multiplicamos por 100 la razón relativa del cambio de precio, pues se va a volver la razón porcentual también. Pero de cada una, ¿no? O sea, del precio y de la demanda. Entonces, esa ecuación que les había dado acá no es solamente para razón relativa, sino que también para razón porcentual. Y aquí también sería razón porcentual. ¿Vamos bien? O sea, podemos pasar de la una a la otra multiplicando por 100. Entonces aquí era razón relativa y aquí cambiamos fue a razón porcentual. Porque recuerden que yo les había dicho que la una y la otra tienen que ver mucho. Una se multiplica por 100 y la otra no. Y acá lo mismo. Esta sería la razón relativa, si es que nos dan la razón relativa. Y acá la razón porcentual, que es multiplicar por 100. ¿Listo? Ok. Entonces, me dicen, la razón porcentual de cambio de precio es el 10%, más o menos. Y quieren saber cuánto es la razón porcentual de la demanda para ese valor. Porque me están diciendo que cuando el precio es 10, ocurre que la razón porcentual de cambio de precio es del 10% y me están preguntando la razón porcentual del cambio de la demanda es aproximadamente igual a ¿qué? ¿Listo? Bueno, pues para eso podemos utilizar esta última ecuación. Bueno, yo esta la puedo borrar más bien y les digo, pues, multiplicando por 100 en ambos lados, llegamos a la ecuación de abajo. ¿Listo? Y esa es la que vamos a usar, porque, como les digo, me están dando la razón porcentual. Entonces podemos reemplazar directamente acá. Entonces, usando esta ecuación de aquí, tenemos lo siguiente.
que la razón porcentual del cambio de la demanda, si el precio es $10, entonces acá podemos ponerle si P es $10, pues es equivalente o es muy igual o muy parecido a la elasticidad en 10 multiplicada por la razón porcentual del cambio de precio cuando el precio es 10. Si P es 10. Pues si P es 10. Y acá también. Si P es 10. Entonces ahora sí. En el C me dicen que si este precio aumenta un 10%, o sea, tiene que ser positivo, ¿cuál es el porcentaje de cambio en la demanda aproximado? Pues eso le reemplazar quién es esta elasticidad, que esto ya lo calculamos. Esta razón porcentual me la están dando que es 10% y tenemos que hacer esa multiplicación y nos dará aproximadamente el valor. O sea que esto sería menos, nos había dado la elasticidad 0.5, ¿no? Multiplicado por 0.5 y lo multiplico por la razón porcentual de cambio, que en este caso me están diciendo que es creciente, o sea, que es que está creciendo. Quiere decir que sería 10% y le ponemos positivo porque está creciendo. Si fuera una razón de cambio decreciente, podríamos ponerla con un valor negativo. ¿Listo? ¿Cuánto nos daría eso? Creo que nos daría el 5%. Entonces, esto es aproximadamente, porque sería 10 dividido entre 2, sí, menos 5%. Entonces, en este caso, lo que nos dice es que la razón porcentual, entonces acá podemos concluir que la razón porcentual de cambio de la demanda si el precio es de $10, decrece porque nos dio un porcentaje negativo. Decrece a razón del 5%. ¿Listo? Y recuerden que podemos decir que decrece es porque ese porcentaje me dio negativo. ¿Listo? Cuando el porcentaje o la razón porcentual es positiva, pues quiere decir que está creciendo. Y si es negativa, es que está decreciendo. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta acá? Kelly, Estefanía, Andrés. Bueno, ahí respondimos la C. Entonces te preguntan ahora, ¿cuál es la elasticidad de la demanda si P es 25? Y pues bueno, es la misma pregunta de lo de ahorita, ¿no? O sea, me están preguntando la elasticidad y me dicen que el precio aumenta cierto porcentaje y cuál es el porcentaje de cambio en la demanda. ¿Listo? O sea, es la misma de la C, pero con el precio igual a 25 y la E es lo mismo que la C, pero con el precio igual a 15. Entonces, yo creo que la D y la E las podemos hacer todas de una sola vez. Bueno, la D pues, es copiar y pegar esto. Pero en este caso el precio es 25. Pero bueno, hagámoslo. En este caso el precio es 25. Ok.
que donde esté el 10, vamos a poner 25. ¿Cuánto nos da eso? Profe, arriba es 5.000. Abajo es 1.000. 5. Ajá, 5. Y 5 es más grande que 1. O sea que en este caso, la elasticidad de la demanda cuando el precio es 25 es como elástica, inelástica, unidad. De la elasticidad de la demanda cuando el precio es 25 es elástica. Y si es elástica, recuerden que aquí sí hay problemas cuando se hace un cambio de precio. Bien, o sea, si ustedes aumentan el precio, es muy probable que la demanda baje y que de paso el ingreso también va a bajar. ¿Listo? Porque recuerden que en el único caso, cuando el precio aumenta y el ingreso también va aumentando, es cuando la elasticidad es inelástica. ¿Listo? Pero bueno, eso no nos lo están preguntando en el ejercicio. O sea, si me preguntaran la interpretación en los $25, pues yo podría decirles, bueno, si usted va a seguir aumentando el precio, es muy probable que tanto la demanda como el ingreso bajen. Entonces no es muy bueno aumentar el precio. ¿Vamos bien? Kelly, Estefanía, Ana, Andrés. Ok. Bueno, y aquí va a pasar algo también muy parecido a lo que tenemos acá. Y fíjense que me están diciendo, bueno, ¿qué pasaría si en este caso la razón porcentual del precio, que es cuando P vale 25, es también el 10%? Pero yo quiero saber cuánto es la razón porcentual de cambio de la demanda si el P, o sea, si el precio es 25. Entonces, aquí se utiliza esta ecuación, que es la misma que estaba arriba, solamente que la multipliqué por 100 y la volví razón percentual. Entonces, acá se hace lo mismo, gracias a Dios, pero la única diferencia es que P es, bueno, acá también cambia la elasticidad, ¿no? Ya no es 0,5. Si el precio es 25. Acá sería 5, ¿no? Y acá sería la elasticidad en 25 y acá 25 también. Entonces la elasticidad en 25 nos dio 5 y se multiplica por 10. ¿Listo? Es decir que esto es aproximadamente igual a ¿qué? A menos 50%. Es decir que el cambio de la demanda en ese precio es brutal porque se baja a la mitad, porque usted pierde el 25% de la demanda. ¿Listo? El 50, perdóname, de la demanda. ¿Vamos bien? Kelly, Estefanía, Ana, Andrés. Ok. Bueno, y yo creo que el paso es copiar y pegar lo mismo, pero ya con 15. Y creo que eso es lo mismo que tienen que hacer en el otro ejercicio, en el 52.
Y el 52 es exactamente igual, solamente que cambia la función precio-demanda. ¿Listo? Y pues eso es lo que tienen que hacer, chicos, en ese último ejercicio de elasticidad. Bueno, me hubiera gustado haberles dado esto presencialmente, pero bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Tienen alguna otra duda? Ana, Profe, Por cuéntame. ahora no, profe. Cuéntame. Ana, que es que no te No, oí bien. profe, era Tatiana la que estaba hablando. Ah, Tatiana, cuéntame. profe, los videos que estaba haciendo finalmente sí se No, pues van no te a digo que me quedan sin apoyar. audio, entonces ya me sacó el mal genio. Pero bueno, aproveché aquí para adelantar eso. Entonces, pues por eso era que tenía todo ya listo. O sea, tenía pues toda la teoría lista, pero a la final no me dejaba subir nada, pues bien. Pero de todas maneras, pues era esto. O sea, quería hacerles como un ejercicio y en base a eso que ustedes tuvieran una base. Sí, Estefanía, pues voy a dejar